hemos sentido eso, como que, ¿qué sigue? ¿Por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál será el propósito de mi vida? Aún siendo cristianos, a veces decimos, Señor, no sé cuál es tu propósito. ¿Qué es lo que quieres de mí? Sin embargo, Dios siempre nos determina en su palabra el propósito que tiene para su pueblo. Y Jesús está hablando con sus discípulos que están a punto de sufrir la separación de Jesús. Jesús se va a ir. Y Él les ha estado hablando varias enseñanzas, pero esta particularmente, Jesús les describe por medio de una parábola la naturaleza de la relación que Cristo va a tener con ellos de ahora en adelante. Y Jesús muchas veces, para explicar su relación con la iglesia, en su palabra usa metáforas o parábolas. Por ejemplo, Él es la cabeza del cuerpo. Él es el pastor de las ovejas. Él es el esposo de la novia, que es la iglesia. Él es el fundamento del edificio, que es la iglesia. Él es la vid y nosotros las ramas unidas a la vid. Y de eso trata esta parábola. Nos habla de una relación orgánica, de una relación viva. Y hermanos, en esta parábola, Jesús básicamente lo que le está diciendo a sus discípulos es que necesitan permanecer unidos a Él para poder llevar fruto para Dios y poder experimentar el gozo de Dios, el gozo abundante. Pero vamos por partes. En los primeros 3 versículos Jesús comienza explicando un poco la parábola y nos explica quiénes son los participantes en esta parábola. Dice el texto: yo soy la vid verdadera y mi padre es el viñador. Todo sarmiento, Reina Valera me parece que dice pámpano, y la verdad es que debería decir rama, porque es lo mismo, sarmiento, rama o pámpano. Toda rama que en mí no da fruto la quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Vemos, por ejemplo, vemos en primer lugar que Jesús dice: yo soy la vid verdadera. Él es la vid. Él es, en esta parábola, Él es en quien las ramas tienen vida. Nuestra relación con Cristo es una relación viva y dependiente de Él, que Él es la vid. Dice que su padre es el labrador de la viña. Es el dueño de la viña, es el que preserva la viña. Pero nos habla también de 2 tipos de ramas. Nos habla de ramas que dan fruto y representan a los verdaderos hijos de Dios. Aquellos que han sido limpiados por la palabra del evangelio y están dando fruto. En el contexto inmediato, cuando Jesús está diciendo esto, tienes que tener esto en cuenta. Judas acaba de separarse de ellos porque era el traidor, era un falso discípulo, era un falso cristiano, parecía, pero no era. Cuando Jesús dice: todo el que da fruto lo poda para que dé más frutos, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Está haciendo la analogía de que esas ramas que dan fruto, esos verdaderos discípulos, son los 11 que todavía estaban con Jesús. Son aquellos que han sido salvos. Tienen la vida que viene de la vid, que es Jesús, en ellos. Y por cuanto están unidos a la vid, son ramas unidas al tronco, a la vid, dan fruto. Pero también habla de las ramas que no dan fruto. Aquellos que no dan fruto, dice el texto en el versículo 6, son cortados y son quitados porque no dan fruto.
Y representa, en ese momento estaba representando a Judas. Judas tenía ministerio. Judas predicaba y cosas sucedían. Judas llegó a orar por enfermos, probablemente algunos sanaron, pero eso no es fruto. No era genuinamente un siervo de Dios, no era genuinamente un cristiano, no era genuinamente un discípulo verdadero. De manera que aquellos que no dan fruto y son cortados por el Señor y son quemados en fuego, representan a aquellos que han profesado fe en Cristo, pero su vida demuestra otra cosa. Profesan ser cristianos con sus palabras, pero su vida demuestra otra cosa. No hay fruto de Dios en ellos. No han experimentado la salvación verdadera. No está presente en ellos la vida de la vid, que es Jesús en ellos. Pero habla también de fruto. Y esto es algo importante. Fruto se menciona varias ocasiones en todo este relato. El fruto del que está hablando Jesús tiene que ver con el carácter del discípulo, con el carácter de la persona y con el servicio que la persona ofrece a Dios. Ciertamente en el Nuevo Testamento hay diferentes referencias para el fruto que Dios busca en sus hijos. Por ejemplo, hay ocasiones que habla de que es fruto el ganar a otras personas para Cristo. Eso lo habla Pablo en Romanos 1, hablando a los romanos. Quiero ir a verlos y encontrar un fruto en ustedes, pero estaba hablando de almas ganadas para Cristo. También fruto habla de crecer en santidad, crecer en el carácter de Cristo, carácter cristiano. Lo que habla Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es el carácter cristiano. También buenas obras, obras que se hacen en fe. También habla de fruto de labios que confiesan su nombre, alabanza a Dios. Es decir, pero en nuestro texto, por lo que vamos a ver ahora, cuando Jesús está hablando de fruto, las ramas que producen fruto, ¿qué clase de fruto es? Está refiriéndose a carácter cristiano. Carácter que tiene los rasgos del carácter de Cristo, que está desarrollando el carácter de Cristo, pero también se refiere a una vida rendida a Dios y sus obras lo demuestran. Su manera de vivir, de proceder, de servir, lo demuestran. Jesús explica un poco más a detalle la parábola. O sea, hasta ahorita nada más como que vimos los personajes de la parábola, nos dice algunas cosas, pero en el versículo 4 al 6 la va extendiendo un poco más. Y entonces empieza a explicar y lo hace ya dándonos más el propósito de la parábola. Él está refiriéndose, cuando él dice el versículo 4, permanezcan en mí y yo en ustedes, como la rama no puede dar fruto por sí misma si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Y Jesús entonces empieza a decirles, explicarles con esta parábola el propósito de su enseñanza es permanecer en Cristo, permanecer en Jesús. Piensa en esto, en una planta, en una vid o en un árbol que da naranjas o que da guayabas. Las ramas de esos árboles, de esas plantas, las ramas de la vid son alimentadas por la savia que sube desde las raíces hasta el tronco y va a las ramas. Esa savia alimenta las ramas y con la participación de otros elementos, pero sobre todo la savia, en las ramas sanas produce fruto. Va nutriendo las ramas y produce fruto. Quien está unido a Jesús, que es la vid, tiene que producir fruto. ¿Por qué? Porque la vida de Jesús está en él. No hay tal cosa como un cristiano que no da fruto. Es imposible que Cristo esté en una persona y que esta persona no dé fruto. Cuando Él está, cuando la vida está, el fruto no se puede esconder.
O sea, tú no vas ay, voy a ver si mi naranjo ya ay, no, ay, mira, me las está escondiendo. Búscale bien, viejo, como que no la encuentro. No, es que o está o no está. ¿Está conmigo? Ya cuando empezó, es que como que es cristiano, como, no, pero es que como que no se le ve fruto. No, pero es que no sé, es que a lo mejor es tímido. No, espérame. Dice nuestro amigo Eduardo Auli, si la salvación de alguien es dudosa, es que no hay salvación. Porque cuando una persona es salvo, una persona está unida a Cristo, se nota. No lo puedes esconder. El fruto en la vid no se puede esconder. Es más, dice en el versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Es fruto notorio. Sí, ciertamente a veces toma tiempo para que vaya saliendo el fruto. Las naranjas, las vides no dan un fruto, o sea, no dan fruto de la noche a la mañana. El cristiano tampoco. Es un proceso que va creciendo el frutito, como que vas viendo algo, pero vas viendo algo y va creciendo. Hasta que es muy notorio, muy evidente. La vida de Jesús en una persona se nota por el fruto. La evidencia de tener a Cristo, la evidencia de tener la vida de Jesús en uno es permanencia y crecimiento. La evidencia de que una persona tiene a Cristo es que esa persona persevera, permanece en Cristo y además crece en su carácter cristiano. Crece en fruto. Pero Jesús también habla ahí en el versículo 6 de las ramas estériles. Si alguno no permanece en mí, es echado fuera. Otras traducciones dicen, es cortado por el Padre, que es el labrador. Es echado fuera como una rama y se seca, y los recogen y los echan al fuego y se queman. Las ramas estériles solo sirven para arder. Está hablando en términos bien tremendos. Dice que es cortado, es echado al fuego y se quema. Está hablando del juicio final. No es como que tenían la salvación y la perdieron. No, nunca tuvieron la vida de la vid. Parecían genuinos, parecía una rama genuina, viva, pero en realidad estaba muerta. Judas es el ejemplo inmediato. El apóstol Juan, en 1 de Juan 2:19 dice lo siguiente, hablando de este tipo de personas: salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron de nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Qué tremendo. Eso existió con los 12 discípulos de Jesús. Había uno que no era, parecía pero no era. Eso sigue pasando hoy en día. Hay gente que parece cristiana, está en medio de nosotros, pero no son. ¿Qué va a determinar si son o no son? La ausencia o la presencia de fruto, si permanecen o no. Es el fruto lo que distingue al verdadero siervo de Cristo. Es el fruto lo que distingue al verdadero hijo de Dios, al verdadero discípulo de Cristo. Es el fruto. No te vayas con la finta. Ay, no, pero mira qué fruto. Ora y sanan los enfermos. Sí, muy probablemente Judas hizo lo mismo. Pero ¿cuánto fruto es que predica? Ay, tiene un don para hablar. Yo veo todos sus videos, me motiva un montón. Eso no es fruto. Cuando Jesús habla de fruto, habla del carácter. Hay una ocasión que Jesús dijo esto, Mateo 7:15 al 20. Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. Y escucha, yo sé que ahorita en este tiempo mucha gente dice, no puedes hablar así de tal siervo, no juzgues, no debes juzgar. Jesús dice en Juan, juzguen con justo juicio
Y aquí está diciendo, por sus frutos los conocerán. ¿Cómo puedes conocer el fruto de un árbol, de una planta, si no la examinas? Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo árbol bueno da frutos buenos, pero todo árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Y en los textos adelante dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre profeticé. Y Él les va a decir, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque que determina a un genuino hijo de Dios, a un genuino discípulo de Cristo, un genuino siervo de Cristo, es el fruto del carácter. ¿Cómo trata a su esposa? ¿Cómo trata a sus hijos? ¿Cómo trata a la gente en su trabajo? ¿Cómo trata a sus hermanos? Ahí se ve el fruto. Hermanos, pararse aquí y dar una predicación. Si uno tiene buena oratoria, apantalla a la gente y va a decir, ¿qué fruto? ¿Cómo predica? Hermanos, eso no es fruto. Eso no es el fruto que Dios busca. El fruto que Dios busca es carácter de Cristo. Este pasaje de Mateo 7, cuando Jesús les dice, por sus frutos los conocerán, Jesús lo está dando en el contexto del Sermón del Monte. Acaba de decir las bienaventuranzas, y las bienaventuranzas es la descripción del carácter de Cristo. Todo el Sermón del Monte describe el carácter de Cristo, y luego dice, por sus frutos los conocerán. ¿De qué fruto habla? Carácter de Cristo. Ahora, en el versículo 2, Él dice, todo aquel que da fruto lo poda para que dé más fruto. Y a lo mejor ahorita estás oyendo esta prédica y estás diciendo, híjole, te estás empezando a angustiar porque dices, es que yo tiene un tiempo que veo que no estoy fructificando. Tengo un tiempo como que me siento estacionado, un tiempo disfruto, ahorita me siento, no he podido servir, no he podido dar lo que Dios me ha dado y te sientes frustrado. ¿Sabes qué? Es posible que estás en un tiempo de poda. Pero la poda, ¿qué propósito tiene? Lo dice el versículo 2, que des más fruto. Hay veces que Dios como que te mete a la congeladora. Aunque no es congeladora, Él está ahí. Bueno, no congeladora, al horno, ¿verdad? Pero Él te tiene ahí con un propósito. Que des más fruto. Pero aún en la poda, recuerda, aún en la poda, Dios está esperando de ti obediencia a su palabra, amor por el prójimo, fruto del carácter de Cristo. Y yo he sabido, experimentado en mi propia vida, que el tiempo donde realmente uno más fruto del carácter de Cristo puede desarrollar por la gracia de Dios es el tiempo de la poda. Es el tiempo de la poda y ese es el propósito, que dé más fruto. Pero también debes tener en cuenta, Dios va a poner, Dios te ha dotado de todo lo necesario para dar fruto. El cristiano que no usa sus dones y las oportunidades que Dios le da, está frenando el fruto que Dios quiere que esa persona dé y está privándose de traer más gloria a Dios. Entonces Jesús está explicando esta parábola y nos está hablando de que somos llamados a dar fruto. ¿Cómo damos fruto? Él dice, permanezcan en mí. ¿A qué se refiere? Lo explica en el versículo 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes,
pidan lo que quieran y les será hecho. Está hablando de dos cosas Jesús, que son una misma. Está hablando de permanecer en la palabra de Dios y está hablando de una vida de oración. En un solo versículo. ¿A qué se refiere Jesús con permanecer en mí? Se está refiriendo a comunión con Cristo. Comunión con Cristo por medio de permanecer en su palabra y que su palabra permanezca en nosotros, y por medio de oraciones eficaces que tienen respuesta. Y es que uno puede pensar, no, pero es que pues, yo oro, pero Dios no responde. Ah, sí, pero si no te estás llenando la palabra de Dios, ¿qué estás orando? Si no te estás llenando de la palabra de Dios, lo más seguro es que estás orando puras cosas egoístas. Pero cuando tú te llenas de la palabra de Dios, vas a orar oraciones de acuerdo a la voluntad de Dios. Y esas son las oraciones que Dios contesta. Permanecer en Jesús nos habla de estar en comunión con Él por medio de su palabra, la Santa Biblia, y por la oración. La manera en que su palabra permanece en nosotros, porque dice ahí, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, ¿cómo puede permanecer en ti algo con lo que no tienes contacto? Necesitas leer la palabra, necesitas estudiar la Biblia, necesitas meditar en ella. Algo que me encanta de Jesús, Jesús es el más grande maestro que ha existido en la historia. Me encanta porque muchas enseñanzas las dio por medio de parábolas. Y una parábola es algo que se te queda grabado. Y luego lo puedes estar meditando. Y pensando en ello, y dándole vuelta una y otra vez. Y cuando tú haces eso, la palabra de Dios se va anidando en tu corazón. Y estás permaneciendo en Él. Porque sus palabras están permaneciendo en ti. Cristianos genuinos aman la Biblia. Podrá haber tiempo en el que menguan en su tiempo de lectura o de meditación en la Biblia, pero siempre, si están unidos a Cristo, van a volver a la Biblia. Sienten que no pueden vivir sin la Biblia, hermanos, de verdad se los digo. Mientras más años pasan y camino con Cristo, más necesidad tengo de este libro, más necesidad tengo de la Biblia, más mi alma necesita ir a la Biblia cada día. Pero Él está hablando no solo de que permanezca en tu mente y en tu corazón, pero habla de obediencia. Mira el versículo 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo les he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Si guardan mis mandamientos, está hablando de obediencia. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Jesús no vino a esta tierra a hacer lo que le daba la gana. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre. Y Él está diciendo, permanezcan en mí. ¿Cómo? Obedezcan mis palabras. Yo permanecí en la voluntad de mi Padre. Ustedes vivan de acuerdo a mi palabra. Si ustedes hacen eso, van a permanecer en mí. Y entonces va a haber fruto. Oraciones que emanan de la meditación de su palabra serán oraciones guiadas por el Espíritu Santo y serán oraciones contestadas. Mientras más te llenas de la Biblia o lo que hayas leído ese día, lo que Dios te habló, óralo a Dios. Te aseguro que Él va a contestar en su tiempo. Cuando permanecemos en Cristo, unidos a la vid, en comunión con Él, por su palabra, por la oración. Recuerda esto, hermano, cuando tienes comunión con Dios, Él te habla a ti por medio de la Biblia. Cuando oras, Él te escucha a ti.
hay una comunicación, un compañerismo donde nos comunicamos con Dios. Lo escuchamos en la Biblia, pero Él escucha nuestras oraciones. El resultado de esa comunión con Cristo, el resultado de permanecer en una relación viva con Cristo, donde hay comunión con Él, hermano, y déjame decirte algo, venir solamente los domingos es sumamente importante, es parte de la comunión con Dios y con su pueblo, pero no es todo. Tú necesitas cada día conectarte con la vid para que su vida emane, fluya a tu vida, a tu corazón. Cuando eso sucede, cuando tú permaneces en eso, mira el resultado. Me encantó esto. Hay dos resultados, o resultan dos cosas de esta comunión, de esa permanecer en Jesús. Y es un gran énfasis el que Jesús hace, porque en todo este texto como 11 veces dice permanezcan, permanezcan, permanezcan. Y esto viene como resultado, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto, y así prueben que son mis discípulos. ¿Cuál es el resultado en la vida de una persona que permanece unido a Cristo por medio de la comunión con Cristo, meditando en la palabra, en una vida de oración, oraciones centradas en la Biblia, guiadas por el Espíritu Santo? ¿Cuál es el resultado? Dios se lleva la gloria. Dios es glorificado en esa persona. Y escúchame, tú existes para traer gloria a Dios con la manera en que vives. Tú y yo existimos para glorificar a Dios con nuestra vida. Tú y yo existimos para cumplir los sueños y los propósitos, no tuyos, los de Dios. Una persona que tiene la palabra de Dios en su corazón va a pensar cada vez más, mientras más contacto tiene con Jesús en comunión, leyendo y estudiando la Biblia, esa persona cada vez más va a pensar de acuerdo a la Biblia, porque está metiendo la Biblia a su corazón. Sus pensamientos van a estar más orientados a la voluntad de Dios, más orientados a lo que la Biblia enseña. Sus palabras van a ser más bíblicas, va a hablar más como la Biblia, va a hablar más conforme a la verdad de Dios. Su manera de actuar y de vivir va a ser más cristocéntrica, más bibliocéntrica, más orientada, más centrada en la Biblia, de manera que su carácter y su conducta será moldeada por la palabra de Dios. Eso es el fruto del Espíritu, y eso es dar gloria a Dios. Además, hermanos, vivir así es una evidencia de que eres un discípulo verdadero de Cristo, un verdadero hijo de Dios, un cristiano genuino, el cristiano que vive para la gloria de Dios, que estás convencido que tú estás en esta tierra para cumplir los propósitos que Dios tiene para tu vida, que ya no estás viviendo para ti, sino para Él, que tú sabes que debes de ser el esposo, no que tu esposa quiere, que Dios quiere. Mujer, lo peor que te puede pasar, escúchame con atención, mujercita santa, lo peor que te puede pasar a ti y a tus hijos es que tu esposo sea el esposo que tú quieres que él sea. Lo mejor que te puede pasar es que tu esposo sea el esposo que Cristo quiere que sea. Y lo mismo, varón, para con tu mujer. Lo mejor que te puede pasar es que ella sea la esposa que Cristo determina en su palabra que sea. Te hago unas preguntas. En la manera en que hablas, que conversas, ¿Dios está llevando la gloria? En tu manera de hablar, ¿Dios está siendo glorificado? En la manera en que publicas en tus redes sociales, ¿Dios está siendo glorificado? ¿Muestra algo del carácter de Cristo tus palabras y tus publicaciones?
en la manera que hablas acerca de la inseguridad, de la economía, del coronavirus, de tantas cosas que están pasando, ¿Dios está llevando la gloria? ¿O eres de los que también promueven desesperanza, miedo, incredulidad con tus palabras y tus publicaciones? Si algo Jesús prometió a sus discípulos es aflicciones y además su presencia en medio de las aflicciones. Hermanos, el mes pasado era la inseguridad, el mes antepasado la economía, hace un año la escasez de gasolina, ahora es el coronavirus. No sabemos qué sigue mañana o la siguiente semana, pero tenlo por seguro, algo va a seguir. ¿Y en qué vas a estar centrado? ¿Unido a la vid? ¿Trayendo fruto que glorifica a Dios? No ignorando los problemas. Dios no nos llamó a ser irresponsables, pero viviendo en fe, siendo responsables, teniendo cuidados, pero confiando en Dios que es soberano sobre el coronavirus y todo lo que sucede. Hace 11 años hubo una plaga de la influenza mexicana, el HN1, algo así. Casi 1,200 personas murieron en México por eso. Y yo recuerdo que no suspendimos ni una reunión. Gracias a Dios Él nos cuidó. Vivimos por fe, confiando en Dios. Somos responsables, debemos de tener cuidado. Si tienes gripa, pues guarda tus precauciones para no propagarlo. Pero hermano, nuestra vida está en Cristo. Por mucho que nos afanemos, no podemos añadir ni un segundo a nuestra vida. Él tiene el día y la hora y la manera. ¿Está conmigo? Quien te escucha o quien te lee en tus publicaciones, al leer tus publicaciones y al escucharte hablar, se sentirá animado a considerar a Dios en su vida. Porque lo que hablamos es el resultado de lo que está lleno nuestro corazón. Cuando el corazón está unido a Jesús y su palabra llena ese corazón, esa boca va a hablar palabras de fe y de gracia. ¿Qué hay de la manera en que sirves a tu prójimo? ¿Ves las oportunidades que Dios te da para usar tus dones y para servir a otros? ¿Lo ves como una carga y dices, ay no, yo no, que lo haga otro? ¿O lo ves como oportunidades para dar gloria al Señor? Dije que había dos resultados de permanecer en comunión con Cristo. Además de ser fructíferos, ese sería el primero, entonces son tres. Luego dije, eso da gloria a Dios, pero hay uno más y mira, es gozo. Gozo. Mira el versículo 11. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y vuestro gozo sea perfecto. O sea, Jesús les dice, miren, les estoy dando esta enseñanza para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Gozo. ¿Qué es el gozo? Es un deleite en Dios por la belleza de Dios, por el valor de quien Dios es. Es contentamiento, es estar contento, satisfecho con Dios. Gozo es la alegría permanente de los que están unidos a Cristo. Lo opuesto al gozo es desesperanza, es insatisfacción. Si tú eres un cristiano que a cada rato, o eres una persona que a cada rato piensa, es que me falta esto. Si yo tuviera esto, sería feliz. Si mi esposo sería así, yo sería feliz. Si mis hijos fueran así, yo sería feliz. Si tuviera tal cosa,
tal objeto, tal carro, tal novio, tal grado de estudio, yo sería feliz. ¿Sabes qué? ¿Qué no es suficiente Dios para tu vida? ¿No es suficiente tener a Cristo en tu vida? ¿Habrá algo mayor o mejor que Él? Porque si Cristo no es suficiente para ti, entonces no hay gozo. Gozo tiene que ver con satisfacción del alma por quien Cristo es para mí, para mi vida. Gozo siempre ha estado presente en el pueblo de Dios. Tú ves el Antiguo Testamento y Dios les dio ordenanzas de celebrar fiestas para Dios. En el Antiguo Testamento se la vivían en fiestas. Y Dios ordenaba, no era una sugerencia, no era un a ver qué pasa, les ordenaba que se alegraran en Dios. Y estarán gozosos ustedes y sus esclavos y todos los de su casa estarán gozosos, ordenaba el Señor. ¿Por qué? Porque el gozo dependía de quién es Dios. Gócense porque soy su Dios y soy bueno con ustedes. Aún vemos en la iglesia del Nuevo Testamento que aunque la iglesia del Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, las cartas de los apóstoles, estaba perseguida esa iglesia, afligida esa iglesia, ellos estaban llenos de gozo de Dios en sus corazones. Tú puedes leer en los primeros capítulos de Hechos que los habían azotado, los habían encarcelado y salieron gozosos porque habían sido dignos de sufrir igual que Cristo. Pablo y Silas en la cárcel en Filipos, encadenados en lo más profundo del calabozo, probablemente entre ratas y aguas negras. ¿Y cómo estaban ellos? Con gozo, cantando himnos. La iglesia de los tesalonicenses, en medio de mucha tribulación, dice 1 Tesalonicenses 1:6, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. El Señor Jesucristo, a punto de comenzar sus padecimientos, ¿y cuál fue su mensaje? Gozo. Mira el capítulo 16, versículo 20. Estamos en Juan 16:20. En verdad les digo que llorarán y se lamentarán, pero el mundo se alegrará. Estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Cuando la mujer está para dar a luz, tiene aflicción, porque ha llegado su hora, pero cuando da a luz al niño, ya no se acuerda de la angustia, por la alegría de que un niño haya nacido en el mundo. Por tanto, ahora ustedes tienen también aflicción, pero yo les veré otra vez, y su corazón se alegrará, y nadie les quitará vuestro gozo. Está hablando de un gozo, una satisfacción del alma, una alegría permanente del alma que no depende de las situaciones. Es más, hermano, el gozo se prueba en las aflicciones. Sí, porque cuando todo va bien, pues es natural que estés alegre. Pero tienen que venir las aflicciones para probar si ese gozo es genuino. Gozo es un fruto del Espíritu y es característica de los verdaderos discípulos de Cristo. Escucha, el mundo te vende un gozo ficticio, falso, que a la larga te produce amargura de alma. Hay mucho más gozo, escúchenme bien por favor, hay mucho más gozo en la castidad que en la promiscuidad. Hay mucho más gozo, joven, en esperarte, en guardar tu vida sexual, reservarte para el matrimonio. Hay mucho más gozo y alegría en ello que en la fornicación. Hay mucho más gozo en el perdón
que en la venganza. Hay mucho más gozo en la fidelidad que en el adulterio. Hay mucho más gozo en la generosidad que en la avaricia. Hay mucho más gozo en la verdad que en la mentira. Hay mucho más gozo en la sumisión que en la rebeldía. Hay mucho más gozo en la abstinencia que en el alcohol, el tabaco y la droga. Porque el gozo de Dios satisface el corazón del hombre y no necesita ni el sexo ilícito, ni más dinero, ni una sustancia, ni venganza, ni nada de eso para estar alegre en el corazón. Pero además Jesús habla del fruto que Él espera. Además de gozo, Él espera amor. Versículo 12 al 15. Este es mi mandamiento: que se amen los unos a los otros como yo les he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Wow, Jesús está diciendo, ¿saben qué? Ámense como yo les he amado. Pone el estándar del amor cristiano. No te está diciendo ama como el mundo ama, porque el mundo en realidad no ama. El amor del mundo es conveniencia nada más. Es egoísta. Te tratan bien si los tratas bien. Y es lo que aprendimos, pero necesitamos aprender el amor de Cristo. Dice, amen como yo les amo. ¿Y cómo nos ha amado Jesús? La respuesta está en el versículo 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. O sea, Jesús les está anunciando lo que está a punto de hacer. Va a morir por ellos. Dio su vida aun cuando éramos sus enemigos, porque dice Romanos capítulo 5, en el versículo 10, que cuando éramos sus enemigos, Él murió por nosotros, para hacernos sus amigos. Es un amor sacrificial, hermanos. Es un amor que te va a costar amar a los hijos de Dios. Y si no te ha costado es porque no los estás amando. Te va a incomodar muchas veces. Es un amor que siempre tiene la disposición de servir y perdonar. Lo podemos hacer siguiendo el ejemplo de Jesús, pero también lo podemos hacer porque Él nos amó primero. Dice el 14, ustedes son mis amigos y hacen lo que yo les mando. Ya no les llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero les he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. O sea, qué hermoso. Jesús quiere una relación contigo de amistad, de amor, no nada más de siervo, sino una comunión íntima, donde por causa de que Él te ha amado de esa manera, piensa en esto, ¿cómo te ha amado Jesús? ¿Cómo te ha amado Jesús? Y Él dice, así ama a tu prójimo. Nuestra motivación para amar y perdonar, lo que nos motiva a amar y perdonar al prójimo, debe ser que Jesús me ha amado a mí y me ha perdonado a mí. El problema es que lo vemos al revés. Si me tratan bien, los trato bien. Si me aman, entonces los amo. Pero Jesús dice muy claro, amemos al prójimo porque Jesús nos ha amado a nosotros. Al amar a Jesús al amar al prójimo demostramos que amamos a Jesús. Se demuestra que estamos permaneciendo en Él. Ese es el fruto que Él quiere.
Esa es la evidencia de que estás unido a Cristo. ¿Ves caer a tu hermano? ¿Ves que tu hermano cayó en pecado? Y sientes compasión. No odio, no venganza, mucho menos burla, porque escúchame, tú no eres mejor que el hermano que cayó en pecado. Tú no eres mejor. Por gracia de Dios, Dios te ha estorbado de cometer ese pecado o aún peores. Necesitamos extender lo que hemos recibido: gracia, misericordia, perdón. Amar a tu vecino, amar a tu compañero de trabajo, no solo a los que te tratan bien, también a esos que son bien difíciles. A ese que siempre te está queriendo poner el pie en tu trabajo, en tu escuela. Amar a los inmigrantes, amar a tus enemigos, amar a tus gobernantes. La manera en que te expresas de esas personas refleja gracia o amargura. Da gloria a Dios, inspira fe, ¿o es todo lo contrario? Hermanos, ser cristiano no es nada más de venir los domingos a guardar una apariencia. La vida cristiana se vive cada día y se expresa en nuestras relaciones de familia, pero también con los hermanos en Cristo y también con los inconversos y con todo aquel que es nuestro prójimo. Por último, Jesús hace un resumen de toda esta parábola. Me encanta cómo termina la parábola. Versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, qué tremendo, sino que yo les escogí a ustedes y les designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se los conceda. Esto les mando, que se amen los unos a los otros. Jesús resume en estos dos versículos lo que está enseñando en toda esta parábola. Es como cuando te contaban una fábula y al final te decían: la moraleja es esta. Esta es la moraleja, hermano. Tienes propósito en tu vida. Dios, Jesús te escogió a ti, tú no lo escogiste, Él te escogió a ti con un propósito. Este es el propósito de Dios para tu vida: que permanezcas unido a Jesús y lleves mucho fruto. Fruto de Dios. Que ames a tu prójimo, que ames a Dios sobre todas las cosas y ames a tu prójimo. Eso es la vida cristiana. En una ocasión le preguntaron a Jesús: Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Jesús dijo esto: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero el segundo es semejante: amarás a tu prójimo y a tu prójimo como a ti mismo. Le preguntaron por el mandamiento más importante y Jesús aparentemente dio dos, pero es uno: ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo. Y Jesús dijo: si entiendes esto, entonces has entendido en qué consiste toda la ley de Dios, la ley y los profetas. Si tú te ocupas de amar a Dios con todo tu corazón, permaneciendo en Cristo, en una comunión viva, leyendo la Biblia para tener comunión, no para tener una palomita en tu programa de lectura, orando a Dios de una manera viva, confiando en Él, que todas tus angustias, antes de publicarlas en redes sociales, antes de estarlas contando con no sé cuánta gente, vas y se la cuentas a Dios. Confías en Él y no te levantas de ahí hasta tener un corazón apaciguado en Dios, confiado en Él. Y amas a tu prójimo. Cuando crecemos en ello, hermanos, Dios es glorificado y tu corazón será un corazón cada vez más lleno de gozo y paz
en el Señor. La vida más plena y feliz es aquella en la que estás creciendo en amar a Dios y amar a tu prójimo. Si estás en Cristo, Dios te ha dotado de todo lo necesario para dar fruto para Él. Él te ha dotado de dones, talentos, oportunidades. Te ha dotado de su palabra. Te ha dotado de su Santo Espíritu viviendo en ti. Te ha dado una iglesia. Y el día de hoy el Señor te está exhortando y animando a que vivas para Él, para su gloria, permaneciendo en comunión con Jesús, hermano. No vamos a tener pretextos ese día. El último día, el día del juicio. No va a haber pretexto que valga. Él va a decir, ¿qué hiciste con lo que te di? ¿Lo enterraste? ¿O amaste a mi Hijo Jesucristo y a tu prójimo con lo que te di? ¿Oramos? ¿Quiere ir pasando el grupo? Cierra tus ojos, vamos a orar. Amado Señor, gracias. Señor Jesús, gracias. Dejaste tu trono. Te hiciste hombre. Viniste a hacer la voluntad de tu Padre. Te hiciste siervo. Obediente hasta la muerte, muerte en la cruz. Fuiste sepultado después de haber pagado nuestras maldades y pecados. Ascendiste a los cielos después de haber resucitado. Has enviado tu Santo Espíritu a morar en nosotros. Nos has dado vida. Nos has dado tu palabra. Nos has dado una iglesia. Nos has dado familia. Señor, tú nos has dado muchísimo, muchísimo más de lo que podríamos siquiera soñar. Oh Señor, mi oración es que crezca en mi corazón y en el de todos mis hermanos aquí presentes un anhelo genuino y profundo por vivir vidas que dan gloria a tu nombre. Por vivir vidas, Señor, que honran tu nombre. Señor, ayúdanos a permanecer en una comunión genuina, viva, estrecha con Jesús por medio de tu palabra, por medio de tu Santo Espíritu guiando nuestras oraciones. Señor, mientras caminamos en esa comunión, pon en nuestro corazón tus pensamientos, tu carácter. Ayúdanos a crecer, Señor, a crecer en ti. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados. Y te damos gracias porque eres Dios de misericordia. Si tú estás hoy aquí y no tienes, al escuchar este mensaje, de alguna manera te has dado cuenta que no tienes la vida de Cristo en ti, que eres como una rama seca,
que a lo mejor has logrado cosas, pero no es fruto de Dios. Sabes, el Señor Jesucristo murió en la cruz para darte vida. Él murió para darte vida a ti. Necesitas reconocer que estás muerto en vida, que estás muerto en pecados, pero que hoy te arrepientes de todo corazón y le pides a Jesús que perdone tus pecados y te dé vida. Pídele que ya no quieres estar muerto en vida, no quieres ser más una rama seca, quieres ser una rama unida a Cristo, una persona unida a Cristo. Pídeselo ahí en tu corazón, ruégale que te perdone, ruégale que te imparta vida, ruégale por un milagro en tu corazón, ruégale por misericordia. Él está dispuesto a perdonar a aquel que viene contrito y humillado, arrepentido. Él no lo rechaza, Él perdona al que se arrepiente genuinamente. Acércate al Señor en tu corazón en esta mañana. Ora a Dios en tus propias palabras.